Capítulo 6. Winston Chill se había convertido en un sensiblón. Lo noté cuando los comentarios hirientes de Patricia hacían que sus ojos se humedecieran al mismo tiempo, que volcaba su mirada en mí buscando un poco de refugio. Mi pequeño gran pintor se había convertido en un gran pequeño pintor. Tenía pocos momentos para compartir con él, pero en cuanto se me presentaba la ocasión, le preguntaba con sentimiento: «¿Cómo estás de ánimos?» «Bien, gracias, ya hablaremos», me contestaba. Pero nunca hablábamos. Intuía que la sinceridad con la que se mostró aquella tarde, en la que me confesó que se sentía solo, le hacía avergonzarse. Quizá yo era la única persona que conocía su sentir y la causa que le desmotivaba a continuar pintando. Ante los demás, él mostraba un desinterés causado por el aburrimiento que le profesaba la vida de bohemio. Tenía necesidad de renunciar a la pintura antes de que el interés de sus fans decayera aún más. Tal vez el miedo que sentía Winston Chill era el mismo que yo experimentaba. El aburrimiento de mis noches podría no ser más que un miedo al rechazo de Mario cuando no estaba a mi lado. O quizá más acertado sería miedo de dejar de necesitarlo y encontrarme conmigo misma. Nunca tuve esa etapa de reflexión que viene facilitada por la soledad. Sí que pasaba muchas horas a solas, pero mi pensamiento en esos momentos estaba lleno de la ansiedad que vivía con la espera de volver a tener en mi mirada a mi marido existente. Debía acercarme a mí misma, pero en el estado actual en el que me encontraba, cargada de emociones sin reposar por la muerte de mi madre y las pocas o ninguna atenciones de Mario, no podía concluir en las enseñanzas que la vida te enseña al madurar. Patricia sentía aversión por Winston Chill, después de no haber conseguido a lo que aspiraba de él. Es increíble ver cómo las personas que se acercan unas a otras demasiado, después el despecho hace que sean las más distanciadas. Ver cómo entre ellos corría una cortina cargada de ira perjudicaba el ambiente de la casa loca. A pesar de compartir con mi amiga algún vermú que otro, era completamente una desconocida para mí. Y yo estaba aprendiendo a soportar los silencios que se formaban cuando estábamos juntas. Con Cora y Alba, la amistad era distinta. Nunca me habían dado motivos para decepcionarme. Deseaba ser sincera con ellas, pero las connotaciones que acontecían en mi vida, debido a las manchas de historias pasadas, me alejaba de hacerlas comprender mi sentir. Contarles un deseo o planificar con ellas un proyecto personal me alentaba a cumplirlo. En cambio, compartirlo con Patricia hacía que este proyecto o deseo perdiera importancia. Ella tenía la virtud de desanimarme con sus comentarios. Tener un negocio con ella me obligaba a no borrarla de mi vida por completo. Pero entre mis proyectos estaba combinar mi felicidad con la sensación desagradable que me aportaba el sentirme comprometida con ella. Cora consiguió quedarse embarazada de su cuarto hijo después del verano. Su estado le provocaba vómitos y náuseas, y aunque yo no había vivido sus otros embarazos, me comentaba que ninguno de los anteriores le había causado tantas molestias. Su presencia en los vermús desapareció debido a este hecho. Alba y yo continuábamos con nuestros encuentros, incluso sin que Cora nos acompañara. Durante aquellos momentos descubría una Alba melancólica que desconocía. La apariencia que una persona nos muestra es tan distinta. Siempre habita la piedra de la sensibilidad en el interior de toda persona, como también la fuerza que permite sonreír, a pesar del temor en el que nadamos. El mayor temor de Alba era el futuro de su hija con parálisis cerebral. Temía que ésta muriera antes y también temía que fuera al revés. Su defensa ante toda la ansiedad que le provocaba su miedo la estaba tratando con un psiquiatra. Nunca me hubiera imaginado que el desenfado con el que se mostraba Alba
escondiera una medicación supervisada por un médico de esa especialidad. Me confesó que durante 2 años y medio estuvo acudiendo a un psicólogo del que aprendió a enfrentarse al problema cuando empezó a hacerse notorio el retraso de su hija con respecto a los otros niños. Admirar a una persona cuando la conoces es fácil. Las luchas de otros las vemos como guerras insalvables, difíciles de afrontar. Yo pensaba que soportaba bastante bien mi aburrimiento, mis momentos de espera por Mario. En cambio, no me veía capaz de afrontar las situaciones con las que otras personas combatían y continuar sonriendo como mi amiga Alba hacía. Tenía tanto que aprender mi marido de ella. Después de la última hazaña de su hermano, llamaron a mi marido repetidas veces las trabajadoras sociales de Luca, hospital donde se encontraba ingresado. Primero para que solicitara la dependencia de Álvaro, ya que le ofrecería algunas ventajas, para lo cual Mario dedicó unos días de vacaciones que reservaba para preparar el examen que le llevaría por fin a conseguir un puesto de trabajo en su misma empresa, pero en Gijón, a mi lado. Habíamos esperado ese examen varios años, en los que habíamos sacrificado tiempo de estar juntos. Aquel examen nunca llegaba y ya habían puesto fecha para 3 meses vista. Soñaba con el momento en el que mi esposo aterrizara en mis brazos cada noche en busca de mi compañía. Lo tan esperado estaba cerca y confiaba en que mi matrimonio se convirtiera en la solución a todos los vacíos provocados por la misma existencia de vivir. 2 semanas más tarde, volvieron a llamar a Mario para que tramitara con urgencia la discapacidad con la finalidad de conseguir llevar a su hermano a una residencia que tratara tanto su daño físico como neurológico. Cada vez que sonaba el teléfono, la mano de mi marido temblaba. De nuevo, gastó días de vacaciones para tramitar la discapacidad y también para hablar con los médicos y conseguir todos los papeles necesarios. Yo le intentaba tranquilizar entre viaje a un lado y viaje a otro en busca de documentación. No le podía acompañar en todos sus trámites debido a que Patricia se había colocado en el papel de representante de algunos de nuestros pintores, principalmente de Rubén Cosío, y ello la obligaba a salir de la galería en busca de nuevas propuestas. Era difícil concertar con ella horas para acompañar a Mario, ya que ella jugaba con la improvisación. Voy ahora a hablar con la Casa de Cultura para un evento de Rubén la próxima semana. Me lo decía cuando estaba dispuesta a acompañar a mi marido en 15 minutos para asistir juntos al despacho de algún trabajador social o médico. Era consciente de la soledad que sentía mi marido en aquellos momentos. A la situación de afrontar solo los trámites se sumaba la pena que estos significaban para su hermano. Yo no me sentía tan sola como imagino que él estaba. Mario aquellos días dormía en casa y a pesar de su tristeza, su compañía me servía para entretenerme. El aburrimiento que sentía cuando él no estaba, aburrimiento o miedo a enfrentarme a mi soledad, se disipaba y era mayor el placer de tenerle junto a mí que toda la pena que por él pudiera sentir. No me sentía egoísta a causa de mis sentimientos, pero era consciente que no podía confesárselos a Cora y Alba, mucho menos a Mario. Se podría decir que desde aquellos momentos construí una estrategia. Mi marido, mientras Álvaro necesitara de él, estaría a mi lado. Y ese Álvaro, que siempre me robó tiempo de estar con Mario, se convirtió en mi aliado. Me dan ganas de abandonarlo todo y alejarme, me confesaba Mario desesperado. No, Mario, no puedes hacer eso, le contestaba a sus deseos. Me costaba decírselo, pero no demasiado. En el fondo, yo era feliz los días que él llegaba a casa y me reclamaba un abrazo. Su dolor no calaba en mi alma. Las semanas pasaron y todo estaba en camino de encontrar un centro público para Álvaro en el que pasaría el resto de su vida, pagando aquel pecado que cometió, precipitándose por la ventana. El teléfono volvió a sonar. Cada llamada resultaba peor para Mario. En este caso,
le exigían que diera una dirección para llevar a su hermano Álvaro, porque le daban el alta ese mismo día en el hospital. Mi esposo se sintió muy solo en esta lucha. Su hermano necesitaba unos cuidados que no podían cubrir. Esa semana, su padre se había ido de vacaciones con unos amigotes, consciente de lo que dejaba. Me imagino que ese hijo al que había defendido siempre no le importaba. O tal vez lo que no le preocupaba era dejar a Mario solo ante tanta responsabilidad cuando quedaban 2 días para el esperado examen. Mi suegra y mi marido decidieron mentir diciendo que mi suegro estaba enfermo en casa antes que confesar la conducta tan vergonzosa de aquel viaje. Mi esposo encontró después de varias llamadas una residencia donde admitían a personas de menos de 50 años. Fue entonces cuando llamó al hospital para darles la dirección definitiva. En esa llamada le aconsejaron que tramitara con urgencia la incapacidad de Álvaro para administrar sus bienes y su persona. Todo parecía urgente. Perdiendo ya el último día de vacaciones, antes del examen, acudió a la fiscalía para tramitarla, pidiendo también medidas cautelares para que los efectos fueran lo antes posible, tal y como le habían indicado los profesionales del hospital. Existía el temor de que Álvaro se negara a permanecer ingresado en la residencia. En tanto, Mario se veía desbordado los días previos al examen. Winston Chill demandaba compartir un par de horas juntos para contarme las decisiones con las que deseaba comprometerse en un futuro próximo. Llamé a mi marido la noche antes del examen para informarle que aquel día, después de cerrar la galería, iría con Cora y Alba a una presentación de un grupo de música en una cafetería de las afueras con la finalidad de que él descansara y se relajara aquellas horas, antes de lo que era nuestro futuro. Mario, apenado, o quizá me atrevería a decir decepcionado, por no pasar ese momento junto a él, me dio su bendición. Y así fue como mentí a mi marido para pasar unas horas con mi gran pequeño pintor. Aquella noche no construí ninguna relación clandestina con Winston Chill, pero aprendí mucho de él. Su ilusión y entusiasmo en los nuevos proyectos, que no eran otros que una nueva técnica para pintar sus próximos cuadros, me enseñaron que la vida plena se logra con la satisfacción en las cosas que emprendemos con la misma vehemencia que él lo hacía. Estaba convencida de que lo llevaría a cabo de la forma más rápida posible. Para él, la palabra esperar no estaba en su diccionario. La lección que me enseñó con su actitud era la misma que yo intenté transmitirle aquella tarde, en la que me encontré inspirada para mostrarle el optimismo y la esperanza que toda persona lleva dentro, y que no hay que dejar apartada. Mi gran pequeño pintor volvía a ser mi pequeño gran pintor. De la misma manera que yo le enseñé a Winston Chill aquello que le sirvió para levantarse en unos momentos en los que no valoraba su lucha al tener que enfrentarla solo, sin un amigo, a su éxito, y a consecuencia de esta circunstancia, pecaba de soledad. Era la hora de ser yo la que debía aprender también de él. Sus actos me indicaban que me había escuchado e interiorizado mi mensaje. Era penoso no haberme involucrado en aquellas palabras tanto como él. Regresé tarde a casa. Mario simulaba estar dormido. Sé que no lo estaba. Mis ánimos no llegaban a mi marido de la misma forma que a mi pequeño gran pintor. Este portaba la esperanza dentro de él y su fuerza por la lucha, aunque a veces se durmiera, porque la vida, cuando menos te lo esperas, te golpea y hace que tu existencia se convierta en una pesadilla. Pero entonces hay que despertar y abrir los ojos, beber un poco de agua y volver a retomar el sueño, guiándolo por el camino de los deseos que nos hacen felices. Pues no hay cosa más sencilla que soñar. Es lo único que podemos hacer, tanto dormidos como despiertos. Mientras estamos conscientes, lo practicamos una y otra vez.
Y tras ello, el inconsciente no cesa nunca en esta actividad de soñar. Mi esposo se levantó temprano aquella mañana de sábado para asistir al examen sin prisa. Me había formado la idea de que aquella prueba era nuestro futuro, mi futuro. Me levanté de la cama para desearle suerte y le repetí, como habíamos programado, que le esperaría a la salida para celebrarlo. Se mostraba contento y confiado, pero la apariencia que pretendía escondía la incertidumbre ante una decepción más. «Confío en ti», le dije antes de su marcha. Me di cuenta tarde que aquellas palabras aumentarían su tensión y que ésta podría perjudicarle durante las horas de examen. Realmente confiaba en él ciegamente, quizá tanto como mi abuela Carmencita en mi abuelo cuando éste salía a trabajar en la noche a la mina. Mi abuelo Ernesto la falló en aquellas horas nocturnas durante 3 años y lo pagó el resto de su vida. Yo veía las cosas tan nítidas y distintas. Mario no me decepcionaría. Cuando le vi salir del aula de examen, noté cómo me enamoré de mi marido de nuevo. Pensé, por fin juntos. Olvidé durante unos instantes que aún tardarían en salir las notas 3 semanas. Borré de mi mente que Mario se debía a su familia. Le abracé sin prejuicios y le susurré al oído la siguiente pregunta. ¿Todo bien? Creo que sí, expresó con alegría. Sentí que había merecido la pena tan larga espera. Acudimos a un bonito restaurante de la costa. Aquel día todo era bonito. Después caminamos cogidos del brazo rodeando la playa. Escuché el sonido de una música conocida y quise ignorarlo, pero mi esposo agarró de su bolsillo el teléfono y contestó. Dígame, hacía 48 horas que Álvaro había ingresado en la residencia, que tanto trabajo costó a mi marido que lo aceptara. Mi rival frente a Mario había esparcido sus heces por las paredes de la habitación que le habían asignado. ¿Cómo era aquello posible si se encontraba en una silla de ruedas? La llamada era para informar que lo enviaban al hospital de Jove, especializado en esos casos para que pudieran controlar aquellas conductas. La residencia no estaba preparada para las necesidades que su hermano demandaba. Álvaro estuvo contento en el hospital de Jove y su próximo destino sería el Centro de Discapacidad y Salud Mental situado en el concejo de Teberga, a 1 hora de coche desde Gijón. Mi suegro, el entregado suegro que no movió ni un papel por su hijo, aquel que se había ido 7 días de vacaciones con unos amigos, él mismo no se mostraba muy conforme con todo lo que Mario había hecho por la familia, poniendo en peligro su futuro y el de nuestro matrimonio. Llegó a decirle a mi marido que por fin había conseguido lo que buscaba: desahuciar en un centro de discapacidad a Álvaro de por vida. Sabía que mi marido saldría adelante después de aquellos comentarios de su padre, por la sencilla razón que sus palabras nunca habían tenido mucha validez ni fundamento. Mario había hecho todo lo que le pedían las trabajadoras sociales y los médicos. Se había dejado guiar y confiaba en esos profesionales que conocían las atenciones que su hermano necesitaba. No se le podía atender en la casa de mis suegros. La fuerza que impulsó a mi marido a intentar hacer las cosas bien era para que mis suegros vivieran tranquilos y también para que Álvaro estuviera cuidado y atendido. Culpar a Mario de haber maquinado todo para llegar a este final. Desde lo que a mí me constaba, él y yo estábamos de vacaciones en Portugal cuando los hechos ocurrieron. Pero mi suegro no estaba convencido de exculparnos de lo sucedido. Mi esposo tuvo que escuchar de los labios de su padre que no se fiaba de él, y mi marido por fin tuvo la oportunidad de decirle lo mismo a mi suegro. Desde que conozco a Mario, he observado su dedicación por su familia, siempre anteponiéndola a nuestra relación. A veces pienso que ese examen era tan importante para él porque de ese modo podría estar cerca de sus padres y sus hermanos, y no por mantenerse a mi lado.
pero a pesar de ello creía conformarme.